Soy Sofía. Tengo 32 años y esta noche mi vida cambió para siempre en una de las galas más exclusivas de la Ciudad de México. Me había mudado aquí hace una década con grandes sueños, buscando un lugar en el competitivo mundo corporativo, y sentía que por fin estaba lográndolo. Esta gala de Grupo Elite, una de las firmas de consultoría más prestigiosas del país, era la culminación de meses de arduo trabajo. Trabajaba como consultora senior, habiendo ascendido rápidamente gracias a mi dedicación y resultados comprobados. La invitación a este evento anual, donde se cerraban grandes tratos y se forjaban alianzas, era una señal de que mi esfuerzo estaba siendo reconocido. Había elegido mi vestido con esmero, un diseño elegante que reflejaba mi profesionalismo y mi orgullo. Al llegar al salón, el ambiente era deslumbrante, lleno de luces y conversaciones animadas. Sin embargo, no tardé en sentir las miradas, no de admiración, sino de una curiosidad teñida de algo más. Era una sensación familiar, esa que te dice que, a pesar de tus logros, siempre hay un juicio silencioso sobre tu presencia en ciertos espacios. Me esforcé por ignorarlo, concentrándome en los colegas y clientes con los que debía interactuar. Mi jefe, el señor Ricardo Valdés, me había pedido específicamente que estuviera presente para una presentación clave. Me sentía preparada, confiada y lista para demostrar mi valía una vez más. Cuando llegó el momento de la presentación, me acerqué al estrado, sintiendo la energía del lugar. Pero antes de que pudiera empezar, el señor Valdés se me acercó con una sonrisa forzada. Su voz, aunque baja, resonó como un trueno en mis oídos, cargada de una condescendencia que helaba el alma. Sofía, comenzó, agradecemos tu presencia, pero creo que no encajas con la imagen que queremos proyectar esta noche. Mis ojos se abrieron de par en par, incapaz de procesar sus palabras. La música parecía detenerse, y las risas a mi alrededor se convirtieron en un murmullo distante. Luego, sin rodeos, añadió, hemos decidido que tus servicios ya no son necesarios en Grupo Elite. Te enviaremos los detalles de tu despido mañana mismo. La frase me golpeó con la fuerza de un puñetazo, dejándome sin aliento en medio de la opulencia de la sala. Mi mente se negó a aceptar lo que acababa de escuchar. ¿Despedida? Por no encajar. Sabía exactamente a qué se refería, aunque no se atreviera a decirlo en voz alta. Mi piel, mi cabello, mi presencia, eran el no encajar en su mundo de élite blanca y privilegiada. Sentí la humillación quemarme las mejillas, pero me negué a mostrar debilidad. Levanté la barbilla, miré a Valdés directamente a los ojos, y le di una respuesta que, aunque breve, llevaba todo el peso de mi indignación. Entendido, señor Valdés. Que tenga una excelente noche. Me di la vuelta y caminé hacia la salida, cada paso una afirmación de mi dignidad. No corrí, no lloré, solo caminé. Sentía las miradas clavadas en mi espalda, el murmullo de los asistentes que ahora me veían como una anomalía, una intrusa expulsada de su paraíso. Al salir del lujoso hotel, el aire fresco de la Ciudad de México me golpeó, pero no alivió el ardor en mi pecho. La rabia comenzó a reemplazar la humillación, una rabia fría y calculada. Esta no era solo una injusticia personal, era una afrenta a todo lo que representaba. Pensé en todas las veces que había sido la única mujer negra en una sala de reuniones, las microagresiones veladas, los comentarios sobre mi exotismo. Siempre lo había soportado, creyendo que el trabajo duro y la excelencia serían suficientes para derribar esas barreras invisibles. Pero esta noche, la barrera se había hecho visible y tangible. No era mi rendimiento, ni mi capacidad, era mi identidad. Y por primera vez, sentí una determinación inquebrantable de que esto no quedaría impune. No solo por mí, sino por todos los que habían sido silenciados. Mientras un taxi me llevaba lejos de las luces brillantes de la gala, mi mente ya no estaba en la tristeza, sino en la estrategia. Grupo Elite había cometido un error al subestimarme. Habían abierto una puerta que no sabían cómo cerrar, y yo estaba a punto de mostrarles el verdadero significado de no encajar. La noche era joven, y aunque mi carrera en Grupo Elite había terminado abruptamente, la verdadera batalla apenas comenzaba. La humillación se transformaría en combustible, y la rabia en una fuerza imparable. Estaba lista para la guerra, y ellos ni siquiera lo sabían. Los días posteriores a la gala fueron un torbellino de emociones,
pero la desesperación inicial pronto dio paso a una claridad implacable. Recibí la notificación oficial de mi despido, llena de eufemismos sobre reestructuración interna, pero el mensaje subyacente era claro: no querían a alguien como yo en su imagen. Me sumergí en una investigación exhaustiva sobre Grupo Elite. No solo quería entender su estructura, sino también sus vulnerabilidades. Sabía que una empresa que se jactaba de su imagen impecable debía tener esqueletos en el armario, y yo estaba decidida a encontrarlos. Comencé revisando sus informes públicos, sus redes sociales y las noticias relacionadas. Eran maestros en la autopromoción, proyectando una imagen de diversidad e inclusión que chocaba brutalmente con la realidad de mi experiencia y la de otros que empezaba a descubrir. Recordé conversaciones con excompañeros, comentarios casuales en pasillos, y hasta miradas incómodas cuando se hablaba de temas de equidad. Pequeñas piezas de un rompecabezas que, en ese momento, no había podido o querido armar por completo. Descubrí que no era la primera. Hubo otros casos, sutiles y no tan sutiles, de profesionales talentosos que habían sido marginados o despedidos por razones similares. Personas de origen indígena, de comunidades afrodescendientes, o simplemente aquellos que no encajaban en su molde. La rabia se transformó en indignación, y la indignación en una resolución férrea. Esto no era solo sobre mi despido, era sobre un patrón de discriminación sistémica que Grupo Elite había cultivado bajo el velo de su prestigio. No podían seguir operando así. Mi objetivo dejó de ser solo la venganza personal. Se convirtió en la búsqueda de justicia, en desmantelar la hipocresía de una empresa que se beneficiaba de una imagen falsa mientras perpetuaba prácticas discriminatorias. Era hora de exponer la verdad. Mi primera acción fue contactar a Isabel, una antigua colega que había dejado Grupo Elite hace un año, citando diferencias culturales. Ella era una brillante analista de datos y una mujer de principios, y sabía que podía confiar en ella plenamente. Nos reunimos en un café discreto en la colonia Roma, lejos de los círculos corporativos. Le conté lo sucedido en la gala y mi plan. Al principio, Isabel estaba sorprendida, pero luego su rostro se endureció con una determinación similar a la mía. Ella me reveló que durante su tiempo en la empresa, había notado patrones de contratación y promoción que favorecían a ciertos perfiles, excluyendo sistemáticamente a otros. Había recopilado algunos datos discretamente, por si algún día los necesitaba. Esa información fue el primer eslabón de nuestra cadena de evidencia. Isabel tenía acceso a bases de datos de la industria y a redes de ex empleados descontentos. Juntas, éramos un equipo formidable, combinando mi conocimiento interno con su habilidad para la investigación. Empezamos a trazar un mapa de las debilidades de Grupo Elite, contratos dudosos, cláusulas discriminatorias en acuerdos con proveedores y un historial de quejas internas de empleados que habían sido convenientemente archivadas o ignoradas. Cada nueva pieza de información que descubríamos alimentaba mi determinación. La imagen de Valdés riéndose, de los susurros en la gala, se convertía en el motor de mi implacable búsqueda de la verdad. No había vuelta atrás. El plan comenzó a tomar forma. No sería una confrontación pública directa, sino una estrategia de exposición que golpearía a Grupo Elite donde más le dolía, su reputación y sus finanzas. Sería rápido, quirúrgico y devastador. La semilla de la venganza había germinado, y estaba lista para florecer en una tormenta que arrasaría con la fachada de Grupo Elite. La cuenta regresiva había comenzado, y ellos, ajenos a la amenaza, seguían celebrando su falsa superioridad. Nuestra base de operaciones se convirtió en un pequeño departamento que Isabel tenía en la Condesa, un lugar discreto y con excelente conexión a Internet. Transformamos una de las habitaciones en un centro de comando, con pantallas y documentos esparcidos por todas partes. La primera fase fue la recopilación de datos. Isabel, con su habilidad para navegar en las profundidades de la información pública y privada, comenzó a desenterrar cada contrato, cada queja, cada patrón de comportamiento que pudiera incriminar a Grupo Elite. Contactamos a otros ex empleados que habían sufrido discriminación, algunos de ellos con historias aún más desgarradoras que la mía. Al principio, eran reacios a hablar, temiendo represalias, pero mi historia y la promesa de anonimato los convencieron. Sus testimonios eran cruciales. No solo validaban nuestros hallazgos, sino que pintaban un cuadro vívido de la cultura tóxica que reinaba en la empresa.
Recopilamos correos electrónicos, grabaciones de conversaciones y documentos internos que probaban sus afirmaciones. Mientras Isabel se enfocaba en la data, yo me dedicaba a entender el ecosistema de Grupo Elite, sus clientes clave, sus inversores principales y sus socios estratégicos. Necesitábamos saber dónde golpear para maximizar el impacto en el menor tiempo posible. Descubrimos que un gran porcentaje de sus ingresos dependía de un par de contratos gubernamentales y de una importante inversión extranjera que estaba a punto de renovarse. Ahí residía su mayor vulnerabilidad, su talón de Aquiles. El plan se cristalizó, no iríamos a los medios de comunicación directamente al principio. En su lugar, crearíamos un expediente irrefutable y lo haríamos llegar a las personas y entidades que tenían el poder de cortar las alas de Grupo Elite. Esto incluía a los organismos reguladores, a los comités de ética de las empresas inversoras y a los líderes de opinión en el sector. La clave era la precisión y la contundencia de la evidencia, no el sensacionalismo. Trabajamos día y noche, cada uno de nosotros aportando nuestras fortalezas. Yo, con mi experiencia en consultoría, sabía cómo presentar la información de manera persuasiva y cómo anticipar las posibles defensas de Grupo Elite. Isabel, por su parte, era una maestra en la verificación de fuentes y en la creación de narrativas basadas en datos. Juntas, estábamos construyendo una bomba de tiempo, programada para detonar en el momento más inoportuno para ellos. El riesgo era enorme. Si nos descubrían, podríamos enfrentar demandas por difamación o incluso peores consecuencias. Pero la convicción de que estábamos haciendo lo correcto, de que estábamos luchando por la justicia, nos mantenía firmes. Hubo momentos de duda, de cansancio extremo, pero cada vez que recordaba la mirada de Valdés en la gala, o leía el testimonio de otro colega silenciado, mi determinación se renovaba. No podíamos fallar. La última pieza del rompecabezas llegó cuando descubrimos un esquema de evasión fiscal menor, pero lo suficientemente significativo como para atraer la atención de las autoridades pertinentes. Era el golpe de gracia que necesitábamos. Preparamos paquetes de información cuidadosamente curados, adaptados a cada destinatario, un dossier para los inversores, otro para los reguladores y uno más para una influyente organización de derechos laborales. La estrategia silenciosa estaba lista. No habría gritos ni titulares inmediatos. Solo la implacable verdad, entregada en los lugares correctos, para que la propia estructura de Grupo Elite comenzara a colapsar desde adentro. La noche antes de la ejecución, nos sentamos en silencio, revisando cada detalle. La calma antes de la tormenta era palpable. Sabíamos que, una vez que enviáramos esos paquetes, no habría vuelta atrás. La justicia estaba por servirse. El día llegó. Con manos firmes, enviamos los paquetes de información a sus respectivos destinos. No hubo fanfarria, solo la silenciosa pero poderosa acción de un clic de ratón y el envío de correos electrónicos cifrados. La primera ficha del dominó había caído. Las primeras 24 horas fueron de tensa calma. Grupo Elite seguía operando con normalidad, ajeno a la tormenta que se avecinaba. Pero sabíamos que la información estaba siendo procesada, analizada, y que pronto las alarmas empezarían a sonar en sus oficinas. El primer indicio de que nuestro plan estaba funcionando llegó con una noticia discreta en un portal financiero. Mencionaba que la renovación de una importante inversión extranjera en una consultora mexicana se había retrasado indefinidamente debido a nuevas consideraciones éticas. Luego, los rumores comenzaron a circular en las redes sociales, alimentados por algunas cuentas anónimas que habíamos preparado. Hablaban de una crisis interna en Grupo Elite, de problemas de gobernanza y de cultura tóxica. La semilla de la duda estaba sembrada. Al tercer día, la situación escaló dramáticamente. Un importante cliente gubernamental anunció la revisión de sus contratos con Grupo Elite, citando preocupaciones sobre el cumplimiento de políticas de diversidad e inclusión. Era el golpe que esperábamos. La noticia se esparció como pólvora. Los medios de comunicación, que al principio habían ignorado los rumores, ahora empezaban a investigar. Las historias de discriminación que habíamos documentado comenzaron a salir a la luz, una por una. La fachada de Grupo Elite se estaba desmoronando a una velocidad vertiginosa. Sus acciones en la bolsa de valores comenzaron a caer en picada. Los inversores entraron en pánico y las llamadas a sus oficinas no paraban.
El señor Valdés y la cúpula directiva intentaron controlar la narrativa, emitiendo comunicados que negaban las acusaciones y amenazaban con acciones legales. Pero sus palabras sonaban huecas frente a la avalancha de pruebas y testimonios. La Organización de Derechos Laborales a la que habíamos enviado información emitió un comunicado contundente, condenando las prácticas de Grupo Elite y exigiendo una investigación formal. Esto dio credibilidad a nuestras denuncias. El efecto dominó era imparable. Otros clientes, temiendo por su propia reputación, comenzaron a cancelar contratos. Los empleados, viendo el barco hundirse, empezaron a renunciar en masa, algunos incluso filtrando más información. En menos de una semana, Grupo Elite, la empresa que me había despedido por no encajar, estaba al borde del colapso. Sus oficinas, antes bulliciosas, ahora parecían un cementerio. El silencio era ensordecedor. El golpe final llegó cuando la autoridad fiscal anunció una investigación formal sobre las irregularidades que habíamos señalado. Esto selló su destino. La empresa estaba en caída libre, sin posibilidad de recuperación. Desde nuestro pequeño centro de comando, Isabel y yo observábamos el desastre que habíamos provocado. No había alegría maliciosa, solo una profunda satisfacción al ver que la justicia, aunque tardía, finalmente prevalecía. La venganza no era el objetivo final, era el medio para lograr un fin mayor, exponer la verdad y desmantelar una estructura de poder basada en la discriminación. Y lo habíamos logrado, en cuestión de días. El prestigio de Grupo Elite se había evaporado, su imagen estaba destrozada, y su futuro era incierto. La gala, que había sido el escenario de mi humillación, se había convertido en el preludio de su propia destrucción. El colapso de Grupo Elite fue total. La empresa, que alguna vez fue un pilar en el mundo de la consultoría, se declaró en bancarrota apenas unas semanas después de que nuestra información saliera a la luz. El señor Valdés y su equipo enfrentaron investigaciones y perdieron sus puestos. Para mí, no fue una victoria personal, sino la confirmación de que la verdad y la justicia tienen un poder inmenso. La humillación de aquella noche en la gala se había transformado en el catalizador de un cambio significativo, no solo para mí, sino para otros. Decidí no quedarme en las sombras. Era el momento de usar mi voz y mi experiencia para construir algo nuevo y positivo. Con los ahorros que había acumulado y el apoyo de Isabel, fundé mi propia consultora, Inclusión y Estrategia. Nuestra misión era clara: ayudar a empresas a construir culturas verdaderamente inclusivas y equitativas, no solo en la teoría, sino en la práctica. Queríamos ser el antídoto a todo lo que representaba Grupo Elite, un modelo de cómo se deben hacer las cosas. Isabel se unió a mí como cofundadora, aportando su brillantez analítica y su compromiso con la justicia social. Juntas, formamos un equipo imparable, atrayendo a talentos diversos que compartían nuestra visión y nuestros valores. Al principio, fue un desafío. Muchas empresas aún eran reacias a abordar el tema de la diversidad de manera profunda. Pero nuestra historia, mi historia, se convirtió en un poderoso testimonio de lo que sucede cuando se ignora la equidad. Comencé a dar conferencias y talleres, compartiendo mi experiencia en la gala y cómo esa humillación me llevó a desmantelar una empresa. Mi mensaje resonaba con fuerza: la diversidad no es una opción, es una necesidad, y la inclusión es el camino hacia el éxito sostenible. Inclusión y Estrategia creció rápidamente, ganando la confianza de empresas que realmente querían cambiar. No solo ofrecíamos consultoría, sino también programas de mentoría para jóvenes profesionales de comunidades subrepresentadas. Ver a jóvenes talentos, que antes se sentían invisibles, florecer y encontrar su lugar, era mi mayor recompensa. Cada éxito de nuestra empresa era un recordatorio de que mi dolor se había convertido en un propósito, en una fuerza para el bien. Mi vida personal también se transformó. Me rodeé de personas que me valoraban por quién era, no por lo que representaba para ellos. La soledad de la cima corporativa fue reemplazada por una comunidad de apoyo y respeto mutuo. Aprendí que la verdadera fuerza no reside en la venganza, sino en la capacidad de transformar la adversidad en oportunidad. La caída de Grupo Elite no fue el final, sino el inicio de mi propio renacimiento y el de muchos otros. Si estás viendo esto y alguna vez te han dicho que no encajas, recuerda que tu valor no está determinado por la estrechez de miras de otros. Tu singularidad es tu mayor fortaleza, y tu voz es tu arma más poderosa.
No permitas que la discriminación te defina. En su lugar, úsala como combustible para construir tu propio camino, para crear tu propio imperio, y para demostrar al mundo que la verdadera grandeza reside en la autenticidad y la inclusión. Mi historia es un testimonio de que, a veces, lo que parece un final devastador es en realidad el comienzo de algo extraordinario. La justicia puede tardar, pero llega, y cuando lo hace, puede cambiarlo todo. Gracias por escuchar mi viaje, un viaje que comenzó con una humillación en una gala, pero que me llevó a descubrir mi verdadero poder y a ayudar a otros a encontrar el suyo. Nunca subestimes el poder de una voz que se niega a ser silenciada.